La segunda división profesional es una bomba a punto de explotar. Mientras la primera división y la primera vez se reparten millones cada temporada, los clubes de la tercera categoría sufren por mantenerse a flote en una crisis económica que se agiganta año tras año. En este video veremos cómo viven los clubes de la segunda división profesional, a qué se debe la crisis que los atormenta y por qué para los equipos de la primera B descender es un camino seguro a una crisis irreversible. Antes de comenzar les vengo a hablar de Pinup, que es el patrocinador de este video. En esta casa de apuestas puedes añadirle mucho más suspenso y emoción a los partidos, ya que te ofrece muchas posibilidades de apuestas no solo en el fútbol sino que en todos los deportes que te puedas imaginar. Como saben ustedes, me suele ir bastante bien en las apuestas, por lo que voy a apostar que la U le gana a Audax de visitante y Huachipato le gana a Limache. Y también puedo agregar partidos de la Premier League como que el Manchester City le gana al Brighton y Everton le gana al West Ham. Y lo mejor de todo es que tendrás un bono de bienvenida por tu primer depósito, además de muchos otros bonos que te harán sentir siempre como un ganador. Encima puedes retirar tu dinero al instante y disfrutar así de todas tus ganancias cuando tú quieras. Si vas a jugar, recuerda que esto es para mayores de 18 años y siempre hacerlo bajo tu responsabilidad. Por lo que estás invitado a jugar y espero que me compartas tus resultados por redes sociales. Te dejo el link en los comentarios de este video. En el fútbol chileno hay 5 categorías de fútbol oficiales, 3 profesionales y 2 amateurs. Mientras que las profesionales son controladas por la NFP, las amateurs son manejadas por la ANFA. Ahora bien, la segunda división aquí es un caso aparte, ya que si bien es considerada como profesional y por ende está controlada por la NFP, está mucho más cerca de ser una división amateur, ya que la diferencia económica de la primera B con la segunda división es simplemente impresionante. Mientras que en 2024 la primera B generó en total 28 millones de dólares, la segunda división profesional solo generó 2,3 millones. Ambas quedan muy lejos de los más de 190 millones de la primera división. Obviamente esto es solo contando los ingresos y no los costos de explotación. Para entenderlo mejor, veamos cuánto generó cada club en la temporada pasada. En la primera B, el equipo que menos ingresos tuvo fue Barnechea con un poco más de 1,3 millones de dólares. Lo sigue Recoleta, Santa Cruz, San Felipe y Santiago Morning con más de 1,4 millones. Después está San Marcos de Arica y San Luis superando el 1,5 millones. Magallanes y Universidad de Concepción estarían más arriba con 1,6 millones. Curicó Unido y Limache con 1,7 y Antofagasta con 1,8 millones. Mientras que clubes como Deportes Temuco, Rangers y La Serena son capaces de superar los 2 millones de dólares. Y el que más dinero ingresó por diferencia fue Santiago Wanderers con cerca de 3,2 millones de dólares, alcanzando incluso montos de clubes de primera división. Esta facturación para los porteños supera la que tuvieron el año pasado, donde generaron casi 3 millones de dólares. Esto les puede parecer sorpresivo debido a la crisis que vive actualmente el conjunto caturro, pero eso ya se los explicaré más adelante. Ahora pasamos a revisar los ingresos de los clubes de la segunda división profesional, donde ninguno alcanza el 1.000.000 de dólares. El que más ingresos tuvo por mucha diferencia fue Deportes Concepción con cerca de 900.000 dólares. Después los que los siguen son Deportes Puerto Montt y Melipilla muy por debajo con poco más de 350.000 dólares, Fernández Vial y Osorno con más de 300.000, Trasandino con 140.000, Linares y Rengo con 100.000 y después está San Antonio Unido que ni siquiera llega a los 100.000 dólares. Y clubes como Provincial Ovalle, General Velázquez, Concón Nacional, Lautaro de Buin y Real San Joaquín ni siquiera llegan a los 50.000 dólares anuales. Como verán, la diferencia entre lo que generan los clubes de esta división es simplemente impresionante. Sacando a Deportes Concepción, que es un caso aparte en esta categoría, el segundo equipo que más ingresos tiene ni siquiera alcanza a ser la mitad de los ingresos del club que menos generó en la primera B. Y esto tiene una simple explicación. Como sabrán, los clubes obtienen sus ingresos mayoritariamente por los derechos de televisión. Actualmente TNT Sports, quien tiene los derechos del fútbol chileno, tiene un contrato de casi 75 millones de dólares para transmitir los partidos del fútbol nacional. Como dije en este video, esto se reparte entre los clubes de la primera división y la primera B, dejando con las manos completamente vacías a los 14 clubes de la tercera categoría. Y para que dimensionen el enorme número que significa esto, en Paraguay y Colombia los clubes de la primera división reciben cerca de 1,5 millones de dólares por derechos de televisión. Es decir, Deportes Recoleta recibe casi lo mismo por la transmisión de sus partidos que equipos gigantes como lo son Olimpia de Paraguay o Atlético Nacional de Colombia. Algo sorpresivo e increíble, pero que tiene que ver con la realidad económica de cada país. Para que entiendan lo importante que es este ingreso para los clubes, en promedio este dinero significa el 80% de la facturación total en la división. El que menos dependió de esto fue Santiago Wanderers con un 40% de sus ingresos totales. Esto es debido a que los caturros saben exprimir al máximo los demás recursos como la venta de jugadores, donde acumularon casi 1 millón de dólares por las ventas de Lucas Cepeda y Paolo Guajardo. Y eso sin contar el 1,5 millones que desembolsó Colo-Colo por la otra mitad del pase de Lucas Cepeda este año. Ahora bien, volviendo a la segunda división, en 2024 dos ex trabajadores de TVN crearon un proyecto para transmitir los partidos de la segunda división llamado la Liga 2D.
lo que significaría un ingreso de 15 millones de pesos para cada club en 2024, algo así como cerca de 16.000 dólares, un monto 8.000 veces menor a lo que reciben los equipos de la primera B. Si bien es una cifra inferior, sigue siendo un ingreso importante para los clubes que menos ingresos generan, representando para estos sobre el 50% de sus ganancias totales, mientras que para los equipos que más generan esto es un dinero completamente insignificante. Piensen que a Deportes Concepción le basta solo llevar al estadio 200 personas para generar esta cifra, una desigualdad tan grande que ni en la primera división se veía algo así. Ahora bien, ya sabiendo cuánto genera cada club, nos toca hablar de los costos de explotación. Para los que no entiendan qué es esto, tiene que ver con lo que gastan los clubes dentro y fuera de la cancha. La mayoría de los equipos de fútbol suelen tener conceptos similares en cuanto a gastos. Me refiero al traslado, hospedaje, la seguridad y el mantenimiento del estadio y, como no, el salario del plantel y cuerpo técnico. La Autónoma de Buin, por ejemplo, fue el club que menos dinero ingresó en 2024 y tuvo costos cercanos a los 350.000 dólares, dejándole así un margen negativo de 330.000. Y esto es solo contando el año pasado. Todos los clubes de la categoría tuvieron en promedio 300.000 dólares de pérdida en el año pasado. El único equipo que se ha mantenido siempre positivo es Deportes Concepción. En el caso de su archirrival, Fernández Vial fue prácticamente descendido por diversas deudas que acumulaba. En 2022 generó casi 2 millones de dólares estando en la primera B, pero debido a los más de 2,4 millones que gastó en el año, terminó la temporada con un saldo negativo de 500.000 dólares. La mayoría de este gasto corresponde a sueldos y costos de administración. Tras su descenso en 2023 solo logró generar 400.000 dólares que se quedaron muy por debajo del millón que gastó en todo el año, lo que lo hizo quedar nuevamente en números negativos con más de 600.000 dólares en pérdidas. En 2024 solo logró ingresar 300.000 y si bien los gastos se redujeron a 700.000, nuevamente quedó con un saldo negativo, esta vez de 400.000 dólares. Y así todos los equipos de la segunda división terminan teniendo deudas debido a que no generan lo suficiente como para costearlas. Es por esto que estos clubes ruegan por un aporte económico por parte de la NFP. De hecho, en 2021 los clubes de esta división propusieron un método de ingreso para así poder mejorar la economía de la división. Esta propuesta se basaba en que cada club de la categoría recibiera 10.000 dólares mensuales que se le serían descontados a los tres grandes y a los clubes de primera y primera B. De esta manera cada club recibiría 50.000 dólares mensuales acumulando 600.000 en todo el año, una cifra que alcanzaría para costear la mayoría de los gastos de los clubes de la división. Y bueno, como se lo habrán imaginado, esto nunca se llevó a cabo, por lo que hoy más que nunca esta división sigue estando abandonada por parte de la NFP. Y bueno, ustedes pensarán por qué estos equipos deberían llevarse una porción del dinero de la televisión si no transmiten ningún partido de esa categoría. Y bueno, la respuesta es simple. Anteriormente CDF no transmitía casi ningún partido de la primera B y aún así todos los equipos de la división recibían ingresos por derechos televisivos. Es por eso que esta categoría está en una constante guerra contra la NFP por no entregarles ningún apoyo económico. De hecho, hasta 2021 el club que saliera campeón de la segunda división tenía que pagar más de 600.000 dólares por participar al año siguiente en la primera B. Y el equipo que descendía de la primera B a la segunda división, la NFP le pagaba 300.000 dólares, algo así como un pago de respaldo para aliviar el golpe de descender. Aún así, esto hacía que no se premiara el mérito deportivo, por lo que tras diversas discusiones el Tribunal de Disciplina terminó ordenando a la NFP de que todo esto se terminara. Por lo tanto, imagínense lo que es para un club de la primera B descender a la segunda división. En el caso de Melipilla, los Potros en 2021 estando en primera ingresaron 1,5 millones por derechos de televisión. Recordemos que ese año había más equipos en la división, lo que significó menos ingresos para cada club. Esto se tradujo en un 60% de su facturación anual. En total obtuvieron 2,5 millones aquella temporada, cercanos a los 2,4 que gastaron en todo el año, dejándole un saldo positivo de 100.000 dólares. Ahora bien, su descenso por secretaría hizo que al año siguiente sus ingresos se redujeran un 40%, y aunque sus costos también se redujeron lo suficiente como para quedar nuevamente en un saldo positivo de 100.000 dólares, aquel año descenderían por segunda vez consecutiva ingresando solo 300.000 dólares en 2023. Lejos de los 580.000 que gastaron en todo el año, dejándole un saldo negativo de 250.000 dólares. Esto nos demuestra la cruda realidad de lo que es descender a esa categoría. Incluso para los que ascienden desde tercera A es un calvario debido a que sus ingresos por más que aumenten no alcanzan para cubrir los enormes gastos de esta división. Ahora bien, esta categoría no solo tiene problemas en deudas, sino que también tiene polémicas por fair play financiero. Y es que verán, la segunda división tiene un margen salarial máximo de 30.000 dólares mensuales. Este monto hace que los clubes tengan un límite para contratar jugadores. Obviamente, ¿qué jugador va a querer pasar de ganar 5.000 dólares en la primera B a ganar solo 1.000 en la segunda división? Y como los clubes están dispuestos a todo con tal de ascender y salir del hoyo financiero en el que están, suelen saltarse esta regla con pagos en negro.
Que por poner un ejemplo es que Melipilla declare que el salario de Matías Rodríguez es de $1000, pero en realidad hay una fuente externa no declarada que le paga otros $1000 mensuales, y así con varios jugadores saltándose el límite salarial que tienen los equipos. Esto sirve para convencer a los jugadores que incluso rechazan jugar en la primera B porque ganarían más en la segunda división con mucha menos exigencia. Y hay que ser sinceros, la mayoría de los clubes se suele saltar esta regla. Otra cosa es que la NFP decida a quién castiga y a quién no. Ellos tendrán sus razones. Por ejemplo, el último campeón perjudicado por esto fue Lautaro de Win en 2020. Ahora, en 2023, Limache salió campeón sacándole 14 puntos al segundo de la tabla. Varios equipos lo denunciaron por pagos en negro, algo que la NFP terminó desmintiendo. Bastante extraño ya que el club el año anterior ya había sido castigado por exceder el límite salarial. ¿Cómo se explica que el club haya pasado de pelear por no descender a salir campeón de paliza sin pasarse el presupuesto máximo? Nadie lo sabe. De hecho, el club era de los que más ingresos generaba en la categoría. ¿Cómo hace un club con tan pocos hinchas para ingresar tanto dinero? Simplemente los tomate dólares. Ahora bien, ya hablamos de la segunda división, ahora nos toca hablar de la primera B. Que si bien los clubes reciben montos millonarios cada temporada, esto no quita que algunos sufran las consecuencias de una mala administración. Santiago Wanderers es el caso perfecto aquí, ya que los Caturros suelen ser el equipo que más ingresos tiene en la categoría, y aún así lleva años teniendo números negativos. A pesar de que el 2021 fue un año desastroso para los Caturros deportivamente, para la sorpresa de muchos sería su último gran año en cuanto a finanzas. El conjunto porteño generó más de $4 millones en todo el año, una cifra superior a los 3,8 que tuvieron en costos de explotación, lo que a pesar de su descenso hizo que terminara el año con un saldo positivo de $130.000. El problema vino el año siguiente, ya que descender le traería enormes problemas financieros. Si bien el equipo aumentó en promedio un 12% en todas sus vías de ingreso, recibir menos por derechos de televisión le significó una pérdida de $1 millón por esta vía. Esto sumado a que sus costos solo bajaron un 10% respecto a la temporada pasada, terminó el año generando solo 3 millones con un saldo negativo de más de $600.000. La situación empeoraría la temporada siguiente, donde lograrían ingresar un poco menos que el año anterior con $2,9 millones, pero los costos ascenderían a casi 4 millones, dejando al elenco porteño con 1 millón en pérdidas en todo el año. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los gastos en 2023 fueron 2 millones destinados a remuneraciones, de las cuales 1,6 corresponden al plantel y cuerpo técnico. Después $800.000 son por costos de administración y 500.000 son por actividades ordinarias. Lo demás se divide en partidos, finiquitos, implementación deportiva, traslados, etc. Mientras tanto, los ingresos venían en su mayoría de derechos de televisión, venta de entradas y socios y publicidad. Si bien no tenemos los números exactos de los costos en 2024, se estima que la pérdida en el año bajó considerablemente a $500.000. De igual manera, esto termina siendo irrelevante, ya que el $1,5 millones que pagó Colo-Colo este año por Lucas Cepeda es suficiente para pagar cualquier deuda del conjunto caturro. Para que vean lo importante que es tener una buena cantera o un buen ojo para traer jugadores jóvenes a un menor precio y venderlos al doble o al triple de su valor inicial. Ahora bien, hay casos aún más críticos como el de Curicó Unido, que en 2024 estuvo a punto de descender a la segunda división. En 2022 fue su último gran año, donde terminó con un saldo positivo de $50.000. Esto tras ingresar 4,5 millones y gastar poco más de 4,4 millones. El problema vino al año siguiente, ya que sus ingresos disminuyeron un 2%, mientras que sus gastos aumentaron un 20%. Esto hizo que el albirrojo terminara el año con una pérdida de $900.000 en total. Si bien no hay datos oficiales, se estima que en 2024 tuvieron pérdidas cercanas a los $300.000, un número menor al año anterior, pero que aún así sigue siendo muy importante. Por lo que imagínense lo que hubiera sido para Curicó haber descendido el año pasado. Esto le hubiera presupuestado una pérdida económica de más de $600.000 en el presente año. Barnechea, por ejemplo, no logra generar ni $100.000 por sí solo. El 99% de sus ingresos viene por los derechos de televisión, por lo que descender le significó este año perder su máxima fuente de ingreso. Es por eso que el club prácticamente descartó su participación en el fútbol chileno este año. Imagínense lo que es para un club gastar millones en sueldos de jugadores para posteriormente descender y no tener cómo hacerse cargo de todo ese dinero. Por lo que todo esto nos muestra dos realidades muy diferentes que solo son separadas por una división. Y también que no importa en qué categoría estés y cuánto dinero generes, si no tienes una dirigencia que sepa mantener la estabilidad económica de tu club. Y bueno, este video se centró más en el ámbito económico, pero si quieres que hable más en profundidad de la historia completa de cómo se creó la segunda división profesional, eso lo dejamos para otro video. Espero que te haya gustado, si es así dale like y suscríbete y nos vemos en un próximo video. Adiós.